¿Qué tal, biospineros? Yo soy Jochefo Rodríguez y esto es biospin.com, y hoy vamos a ver cómo transformar de AC a DC. Este video lo hice ayer, pero cuando lo empecé a revisar me di cuenta que había algunas cosas que iban a quedar ahí flotando o que no se explicaban bien, así que decidí volverlo a hacer. Y pues aquí voy a intentar hacerlo desde AC todo hasta DC y dejarlo aquí escrito sin borrar mucho para que puedan ir siguiendo lo que va pasando. Bueno, primero vamos a ver que el voltaje AC es el que tenemos en nuestra pared o en nuestra casa, y lo que necesitamos en cualquier aparato, ya sea una tele o una laptop o el celular, es una corriente DC. Entonces, ¿cómo la convertimos o cómo hacemos nosotros un convertidor para tener de los 120 volts AC a los 5 volts de DC o a los 12 volts de DC que necesitamos? Bueno, lo que empezamos es con nuestro conector. Como ya dijimos, este nos va a dar una corriente AC de 120 volts de pico a pico. Lo que necesitamos primero va a ser un transformador para transformar el voltaje de los 120 volts a 12 volts o a un voltaje menor, ya sean 24 o 40 volts, pero generalmente son 24 o 12 volts. Bueno, el transformador lo podemos ver así. Aquí tendríamos una corriente alterna y aquí también tendríamos una corriente alterna, pero sería una más pequeña. Entonces, en la gráfica vamos a verlo así. Bueno, después de esto ya vamos a ver lo que es transformar, el primer paso para transformar de la corriente alterna a una corriente directa, que es utilizando un diodo. Si usamos de esta forma un diodo, la corriente solo va a poder correr en esa dirección, pero si intenta correr en la dirección contraria, el diodo se va a comportar como si fuera un circuito abierto. Así que, ¿qué nos deja esto? Nos deja con una gráfica de esta forma. La parte positiva pasa, pero cuando viene la parte negativa se queda en cero, y otra vez viene la parte positiva y vuelve a subir y vuelve a subir. Bueno, aquí ya tenemos un voltaje siempre positivo, pero tenemos el problema que sigue siendo una corriente alterna todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es agregarle en este lado un capacitor. Esto hace que las curvas ya no se vean. El capacitor, a ver, lo pongo con otro color. El capacitor se va a cargar y se va a quedar en un voltaje directo. Y ustedes ya pueden medir un voltaje directo de este lado. Pero ¿qué pasa si nosotros no le ponemos ninguna carga aquí? El voltaje va a ser directo totalmente, pero al momento de que nosotros ya agregamos una carga o una resistencia o un LED, esto va a hacer que nuestro capacitor se descargue
cuando aquí no hay energía. Entonces, en vez de ver esta línea derecha, vamos a ver esto, donde baja, vuelve a subir, baja, y así vamos a tener varios picos, no como los que teníamos antes, pero vamos a seguir viendo esto que se le llama el rizo. Que el rizo es cuando al ponerle una carga a una fuente se empiezan a ver los picos de la corriente alterna. ¿Y cómo podemos quitar este rizo? Es aumentando el valor de este capacitor. Bueno, aquí lo que pasa es que llega un punto que este capacitor se vuelve muy grande, necesitamos mucho valor, o sea, muchos faradios. Y esto lo vuelve impráctico y lo vuelve costoso, ya que si vamos a utilizar mucha corriente, vamos a necesitar un capacitor muy grande para no ver este rizo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si se fijan, en la parte de aquí tenemos un espacio en blanco, que es lo que hace que nuestro voltaje se caiga y aquí no haya nada que lo levante. ¿Y cómo podemos recuperar que este espacio en blanco no sea un espacio en blanco? Bueno, borramos la parte del diodo y vamos a usar lo que se llama un puente de diodos. Un puente de diodos no es más que 4 diodos en una configuración especial que hace que el voltaje siempre en la salida sea positivo y negativo. ¿Y cómo lo armamos? Bueno, si ven, así se arma el puente de diodos. No es más que un cuadrado donde los diodos siempre apuntan hacia la derecha. Y aquí vamos a unir de la parte de arriba la corriente alterna del transformador. De la parte de abajo igual la corriente alterna. Y de esta parte de atrás va a salir el voltaje negativo y de la parte de enfrente el voltaje positivo. Pero ¿cómo está funcionando esto? Bueno, cuando nuestra gráfica es positiva, y eso quiere decir que la corriente fluye en este sentido, lo que pasa es que la corriente va a venir por aquí, va a pasar por este diodo. Si ven es como una flecha, entonces nos indica que así sí puede pasar. Pero cuando intente pasar por este lado, se va a encontrar con la barrera, lo que hace que nuestro diodo sea como un circuito abierto, así que no va a pasar la corriente por aquí, va a fluir por este sentido, pero cuando llegue aquí, si intenta fluir para este lado, se encuentra con el diodo, igualmente hace que se comporte como un circuito abierto, lo que nos da una parte positiva. Y de este lado va a fluir la corriente y va a pasar por aquí, lo que nos da la parte negativa. Bueno, y eso es cuando el voltaje es positivo. Pero cuando el voltaje es negativo, va a pasar lo contrario. Ahora nuestro voltaje fluye hacia este lado, nuestra corriente, perdón. Lo que hace es que la corriente entra por esta rama, intenta irse para acá, pero como este está en contra, se comporta como un circuito abierto, pero de este lado sí puede fluir hacia la parte positiva. De este lado igual, cuando intenta irse hacia acá, esto se comporta como un circuito abierto
y entonces no puede fluir la corriente hacia acá y toda la corriente fluye hacia la parte positiva. Lo que hace esta configuración del puente de diodos es que nuestra gráfica, en lugar de tener solo los arcos positivos, nos va a transferir los arcos de la parte negativa a la parte de arriba. Por lo que ya estamos usando el 100% de la energía y no solo el 50% como en el caso pasado. Y ahora, igual de la misma manera, necesitamos agregar aquí un capacitor. Lo que vamos a lograr con esto es igual que el capacitor se cargue y mantenga una corriente directa o un voltaje positivo estable. Aquí de la misma manera, si nosotros agregamos alguna carga o una resistencia, vamos a hacer que esta gráfica tenga un rizo. Entre más corriente le exijamos, más se va a tardar este capacitor, y como no puede cargarse totalmente antes de que este lo descargue, se va a ver el mismo rizo. A ver, borramos el directo. Bueno, y ya nos va a quedar algo como esto. Es un voltaje que todavía no es 100% directo, pero es un voltaje que se aproxima mucho. Además de que esto nos resulta más barato que utilizar algunas otras cosas. Bueno, ¿y qué sigue después? Si queremos tener siempre un voltaje que sea fijo, que sea estable, bueno, lo que podemos hacer aquí es agregar nuestro capacitor. Generalmente agregamos un capacitor electrolítico y después agregamos un capacitor cerámico. El capacitor cerámico es muy bueno para filtrar frecuencias altas y el capacitor electrolítico es muy bueno para filtrar frecuencias bajas, por lo que necesitamos los dos para asegurarnos de que en esta gráfica no haya picos muy altos o muy bajos. Bueno, después de aquí, si nosotros queremos tener una gráfica parecida a esta, que sea lo más estable posible, ya sea que sean 5 volts, nosotros necesitamos agregar lo que es un regulador. Este regulador lo pueden encontrar como 7805 si quieren de 5 volts, 7808 si es de 8 volts. Tengo un video aquí en el canal de lo que son los reguladores lineales y cómo funcionan. Si quieren verlo, se los voy a poner en la descripción, y igual aquí les dejo el cuadro para que lo vean más fácilmente. Y lo que hacen estos reguladores es que tienen un sistema para detectar cuánto voltaje estamos teniendo en la salida y hacen un cálculo para que el voltaje que entra se transforme en el voltaje que queremos de salida siempre, por lo que siempre en la salida vamos a tener ya un voltaje establecido y no vamos a tener este tipo de rizos. Generalmente estos reguladores necesitan 2 volts o 1 volt más de lo que van a dar, entonces si queremos 5 volts aquí afuera, necesitamos tener 7 volts o 8 volts de este lado. Algo que se me olvidó mencionarles también es que los diodos no funcionan en forma perfecta.
¿Qué quiere decir esto? Que un diodo de esta forma necesita 0.7 volts para empezar a conducir. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos menos de 0.7 volts, el diodo, aunque la corriente quiera ir en ese sentido, no va a funcionar. Después de los 0.7 volts va a funcionar, pero no nos va a dar todo el voltaje que nosotros le estamos poniendo. Por ejemplo, si nosotros le ponemos 1 volt aquí, de este lado, nos va a dar 1 volt menos 0.7 volts, que vienen siendo 0.3 volts. Entonces tenemos que tener cuidado de que si nosotros queremos en la salida tener 12 volts o 5 volts, tenemos que tener en cuenta que la corriente nuestra en un puente de diodos va a pasar por 2 diodos. Eso quiere decir que vamos a bajarle 1.4 volts a la energía que realmente tenemos. Bueno, entonces si nosotros tenemos 12 volts en este lado, lo que vamos a obtener de este lado, aunque ya sea todo en la parte positiva, van a ser 12 volts menos 1.4 volts que se están perdiendo en el voltaje de barrera. Y esto es todo de cómo convertir de la corriente AC a la corriente DC. Y podemos ver que es una manera muy efectiva, pero a la vez muy económica. Solo necesitamos el transformador que nos cambia a los 12 volts, el puente de diodos que nos va a subir el voltaje a la parte positiva, los capacitores para corregir el rizo y un regulador para regular la corriente. Este regulador ustedes lo pueden hacer y lo pueden conectar sin miedo a cualquier cosa. Solo asegúrense de no tener ningún corto usando su multímetro. Y para darles alguna idea de en qué lo pueden usar, yo les recomiendo que de este lado lo conecten a un USB y ya podrían cargar cualquier aparato electrónico que ustedes quieran. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, comentario o alguna sugerencia, por favor déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y por favor denle manita arriba si les gustó y compártanlo con sus amigos. Bueno, nos vemos pronto, gracias.